Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí en esta cita que nos hemos dado para tratar diferentes temas. Uno quisiera que se fueran limitando, que fueran cerrándose. Sin embargo, el círculo se amplió completamente. Era de preverse, de suponer que al COVID-19, al coronavirus, le vendrían otras consecuencias y una de ellas sería precisamente la económica. Y pues ni tarda ni perezosa se apareció la situación crítica en la economía. Desde el viernes ya les había platicado la cuestión de las calificadoras con respecto a la economía mexicana, con respecto a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad y al propio país, que pues no está pasando lo mejor la economía nacional, pero hoy fue el colmo. Creo que los memes y las bromas son más que aleccionadoras y más que claras de lo que ha significado la caída en los precios del petróleo, que nunca en la historia habían sucedido, que el petróleo está por debajo del valor que tiene un barril. Es más, en algunos casos sale más barato regalarlo porque alguien se lo lleve que ponerlo en el mercado. Pero esto es de una operación que es compleja. Todo lo que la venta de petróleo es complejo. Esos son para los contratos para mayo. De cualquier manera, los contratos para junio advierten que podrían ser cuando mucho de $20 el barril. Hay especialistas que dicen que a México en algunos casos le cuesta entre 25 y $30 producir un barril. Así que las cosas no están fáciles. Este golpe que sufrió la economía mundial el día de hoy con esta caída, pues obedece simplemente a lo que ha ocurrido, que conforme van pasando los días, estamos hablando de 3 meses en los cuales gran parte del mundo no se ha movilizado, se ha paralizado. Economías que requieren de grandes cantidades de petróleo, como China, como Europa, han tenido que poner un freno porque pues nadie se mueve, no se mueven los aviones, no se mueven los coches, no se mueven las fábricas, y por esto pues el consumo de petróleo ha bajado considerablemente. Pero como las empresas petroleras siguen extrayendo, siguen procesando, siguen refinando, hay una cantidad de existencias impresionante. Hay quienes ubican esta acumulación hasta en 35 millones de barriles. Si ustedes recuerdan lo que se discutió hace unos días, que tanto fue motivo de confrontación con México, era una reducción de 10 millones de barriles. Imagínense ustedes, dicen, fue nada frente a lo que existe en el mercado. Más de 30 millones de barriles que están pues a la espera de que alguien los compre, y por eso se ha caído. Por ahí veía uno que decía, un meme bastante bueno, que decía una señora, pues no tengo monedas de 50 centavos, llévese unos chicles o un barril de petróleo para poder darle el cambio. Así andan las cosas en el mundo. Alicia Esther Gutiérrez, buenas noches, Yolanda Rodríguez, Guarito Cajetas, La Bastida Jasso, híjoles, dice. Saludos Carmen Ofelia, Marcen Abeja, Sonia Robles, Antonio López, Rodrigo Villafranc, Lucila Bernón, Pepe Díaz Becerra. Gracias por estar ya enlazados, Pepe. Bienvenidos a tu casa. Muchas gracias, Pepe. Va el saludo para todos los que hacen el favor de acompañarme. Y bueno, pues recordarles que si tienen a bien, pues no solamente me vean, también compártanlo y recomiéndenlo si es que estamos haciendo las cosas correctamente. Pero pues yo quisiera darles solo buenas noticias. Voy a irme adelantando a las cosas para que no me pase lo que ayer, que me quedé con mucho de qué platicarles. Y hoy hay un tema que particularmente quiero tratarles, pero va la nota que da título a la emisión del día de hoy, que lo peor todavía no se termina. El director de la Organización Mundial de la Salud dice que lo peor de la pandemia de coronavirus aún está por llegar. El director de esta organización advirtió que lo peor de la pandemia de coronavirus aún está por venir. Créanos, lo peor aún está por venir, volvió a reiterar Tedros Adhanom, quien durante una sesión informativa, Prevengamos esta tragedia, es un virus que muchas personas aún no entienden. El titular del organismo no especificó los motivos por los que piensa que empeoraría la propagación del virus, que ha contagiado a cerca de 2,5 millones de personas y causado la muerte a más de 166,000, según el conteo hasta este momento. Pero pues esto ya se enfrenta, lo peor está por venir para quienes apenas
nos encontramos en el proceso de registrar el mayor número de casos. En algunos otros, como ya la situación de China, que ha ido ya regresando a la normalidad, Alemania, que también ha ido paulatinamente cerrando ya el tema, otros casos como España que han estado reanudando algunas actividades, pero actividades, no la apertura total. Y en el caso de nosotros, pues traemos un atraso que caray, nos va a tomar tiempo y apenas ayer ya se advertía que en Ciudad de México el número de camas no va a ser suficiente. Hoy lo reconocía la jefa de gobierno al reconocer que se ha ido acumulando una demanda muy fuerte y pues vamos a ver porque el número de contagios está subiendo. Miren los números del día de hoy, 8,772 personas contagiadas, de acuerdo a las cifras que da el vocero del gobierno, recordándoles que no es el número formal, es el número oficial que se está dando, pero que hay quienes lo multiplican por otras cantidades. Tenemos 712 muertes. En Estados Unidos, el número de contagiados son 784,599, mientras que los muertos, ahí es donde está el número más elevado, 42,138 muertos en los Estados Unidos. Y en todo el mundo, bueno, pues hay contagiados 2,473,209, mientras que el número de muertos es 170,042 en todo el mundo. Fíjense nada más cómo Estados Unidos se lleva pues un muy buen porcentaje de estas víctimas a causa del COVID-19. Saludos, Delia María, les doy estas cifras, pero miren, yo no quisiera estar entrando tanto en la controversia de que si los números, van y vienen, pero hoy me llamó mucho la atención la columna de Raimundo Riva Palacio en el periódico El Financiero. Y allí Raimundo Riva Palacio la titula La tormenta de un soberbio. Y se refiere, pues, obviamente al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Pero de todo esto, si quieren leer la columna está en el diario El Financiero, en el periódico El Financiero, pero yo quería comentarles el dato que da Raimundo. Dice: el subsecretario estima que por cada paciente confirmado hay 8 más contagiados, así que si estamos hablando de cerca de 9,000, pues multiplíquenlo por 8. Eso es lo que había dicho el subsecretario. El modelo matemático de la Secretaría de Salud, empero, da un rango de 1 por 30. Entonces ya nos da otro número. Multipliquen los casi 9,000 por 30. O sea, ya ahí estamos hablando de otro número, estamos hablando de 360,000, aproximadamente 360,000 contagiados. Pero la Universidad de Stanford difundió un nuevo modelo donde el número de contagios por cada uno confirmado es de 50. O sea que si fuera más confiable este dato de la Universidad de Stanford, estaríamos hablando que en México existen contagiados en un número por 450,000 aproximadamente. Así que, de hecho, es lo que decía el propio Raimundo. Dice, si esto se extrapola a México, los 7,497 registrados hasta el sábado serían entre 374,000 y 599,000, con una tasa de letalidad de 7%. El alto número de muertos no va a ser registrado por los lineamientos de López-Gatell expuestos en un oficio de la Secretaría de Salud de Puebla del 13 de abril, donde se indica que ninguna persona podrá tener acta de defunción del coronavirus si no se le realizó la prueba que lo confirme. Es decir, habrá muchos muertos de coronavirus registrados como fallecimientos por otra enfermedad, que es parte de lo que se ha criticado mucho con todo este tema. Y bueno, pues por eso les decía que nos encontramos en una encrucijada en México, porque por un lado, la fuente oficial está utilizando un método, el método llamado Centinela, que es un muestreo, pero para poder tener confianza en las cifras tendríamos que estar realizando suficientes pruebas. México no llega a 50,000 pruebas todavía. ¿Saben cuántas pruebas dijo ayer Trump que ha realizado Estados Unidos? 4 millones. Está bien que ellos tienen 340 millones de habitantes y nosotros 130, 140. Aún así, entre menos de 50,000 contra 4 millones de pruebas, pues evidentemente te da más confianza las cifras
que estás teniendo producto de estar haciendo exámenes, de estar haciendo los análisis correspondientes. Por lo tanto, estamos ante esta situación bien, bien complicada. Saludos a Patty Husty. Patty, qué gusto. Patty Husty fue mi alumna y bueno, pues también es gente de Sinaloa. También sigues con restaurante, Patty, pues yo creo que sí, ¿verdad? Mario Hacha, Carlos Guillermo Smay, tarde pero seguro, Juan María, alguna nueva, muchas, muchas nuevas con respecto a diferentes temas que les quiero tratar el día de hoy. Hay un asunto que me gustaría ir anticipándoles porque hoy se están cumpliendo 27 años de la muerte de Mario Moreno Cantinflas. Cantinflas murió hace 27 años. Su imagen y nombre siguen siendo un motivo de pleitos legales. Su sobrino, Eduardo Moreno Laparade, dice, y quien después de más de 20 años de un litigio con su primo Mario Arturo Moreno Ivanova, hace 4 años logró el fallo a su favor por los derechos de las 39 películas que protagonizó el cómico, aseguran que aún queda el asunto pendiente por los gastos y costos que tiene que pagar la señora Tita Marbés, la última esposa de Mario Arturo, que era el hijo adoptivo de Mario Moreno Cantinflas. Bueno, ¿por qué les estoy sacando este tema? No es de manera gratuita, lo estoy tratando porque creo que al hablar de gente que produce millones, aún después de muerto, imagínense, 27 años después de muerto, dice su sobrino, dice el sobrino de Cantinflas, que solo la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, les debe más de 9 millones de pesos. O sea, Cantinflas muerto sigue generando recursos. Recuerden ustedes que hace poco se filmó una película sobre Cantinflas y así sucesivamente los derechos se van extendiendo y pues es una fuente de riqueza. Pero son 27 años de litigios, 27 años de estar peleando por una herencia. El hijo adoptivo de Cantinflas, Cantinflas no tuvo hijos, tuvo un hijo adoptivo que fue Mario Arturo Ivanova, Moreno Ivanova, murió también ya murió. Y a pesar de eso, pues siguen los litigios. ¿Por qué les estoy trayendo este tema? Miren, no tenemos la vida comprada. No tenemos la seguridad de que vamos a salir vivos de esta pandemia. Quizás sea muy dramático lo que les estoy diciendo, pero es un momento para que ahora que hay mucho tiempo para la reflexión, pensemos en la necesidad de hacer testamentos. No es recomendable morirse dejando problemas, dejando bienes, y muchas veces cree la gente que el testamento es para los ricos. No, a veces todo el litigio se va por una tontería, por un bien que todos los deudos, que todos los herederos quieren, un bien mueble, un recuerdo, una casa, un coche, y todo esto es preferible a tiempo, y pues por allí a veces me escucha mi notaria Majo Viera, y pues ella me dará más elementos para poder señalar la importancia de hacer el testamento. Miren, hay fechas, Mauro, creo que es en septiembre normalmente, ¿verdad? Cuando es el mes del testamento, que se hacen descuentos para que salga más económico y evitarnos problemas. Por eso, hoy que estamos en medio de esta pandemia, no sabemos quién de repente suframos el contagio, caigamos en una situación extrema y bye bye, hasta luego, y dejamos nada más pendientes, pleitos, enfrentamientos. Les estoy poniendo un ejemplo, o sea, habrá quien diga, no, bueno, pero es que Cantinflas dejó muchos bienes, y sí, dejó muchos bienes, pero también dejó muchos problemas. Entonces, vamos pensando en ese asunto. Hoy quiero señalárselos, se los estoy sugiriendo como un tema. Saludos, Gloria Naveja, Mili Naveja, Lalo Álvarez, un saludo, mi querido Lalo. Dice Mimi que ahorita están en 2,000 pesos allí con Majo. Mírale, que llevas comisión o qué. Bueno, pues por ahí anda más o menos el costo de algunos testamentos en algunas notarías, pero pues como quiera que sea, debe haber también alternativas para poder dejar muy claro qué destino queremos que tengan nuestros bienes y quiénes los beneficiarios. Paco Cuevas Corona, saludos, Juan, muy buenos comentarios. Gracias, Paco, favor que me haces, y yo siempre digo que tú eres una gente que de finanzas y de economía sí sabe, y que bueno, pues como ves
esta situación me lleva a también abordarlo. Y bueno, pues Paco Cuevas tiene su programa en Radio Fórmula, es Radio Fórmula, ¿verdad, Paco? En donde haces tu programa y allí da diferentes recomendaciones, análisis muy, muy en serio de situación económica. Sí, efectivamente en septiembre es el mes del testamento. Saludos a Estela Barba y a Joe Martínez, gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues yo les dejo esa sugerencia, esa recomendación hoy que estamos recordando al fallecido Mario Moreno Reyes Cantinflas, y por cierto que también murió otra persona que era muy relevante en el cine, Gabriel Retes. Gabriel Retes murió a los 73 años. La Secretaría de Cultura lamentó el deceso de este director, productor. No se detallaron las causas de su muerte. Agregan que Retes realizó 19 largometrajes de ficción, siempre como productor y director, y en algunas de ellas como actor. Ustedes van a acordarse muy bien de Gabriel Retes en una película que fue muy célebre, buen éxito. Fue una de las películas que cuando el cine mexicano andaba de capa caída, fue de los que levantaron la imagen del cine mexicano, que se llamó El Bulto. El Bulto fue una película que estelarizó precisamente Gabriel Retes, que es una persona que se supone fue de los militantes, de los estudiantes del 68, y sufre un ataque cardíaco, un ataque cerebral, y por 20 años queda en coma, y los hijos pues crecen, y pues los hijos ya le dicen el bulto, ¿no? Le dicen el bulto porque pues pasan los años, y pues ya es un bulto, ¿no? Pero 20 años después retoma el conocimiento, le regresa el conocimiento, y tiene la oportunidad de darse cuenta que todos aquellos que con él luchaban por una sociedad completamente distinta, que estaban contra el PRI, que estaban contra el gobierno, estaban ahora, en ese momento, trabajando en el gobierno, trabajando en el PRI, y no entendía cómo habían cambiado las cosas. Es que imagínense ustedes que a los 20 años te pasa un coma, y 20 años después, pues tus hijos ya son otras personas, el mundo es completamente distinto. Vean cómo el mundo ha cambiado en unos cuantos meses, en 3 meses el mundo nos cambió radicalmente. Y esta película la iba a comprar los derechos los iba a comprar Steven Spielberg, y la idea era que Tom Hanks hiciera un remake para hacer una película con una visión mundial. Nunca se pusieron de acuerdo, pasó el tiempo, y bueno, pues ya murió Gabriel Retes y no se hizo finalmente este remake de El Bulto. Si la programan por allí, que pues normalmente cuando ocurren este tipo de decesos hay homenajes, ojalá la puedan ver quienes no la han visto. Es una película que se deja ver, es una buena película realizada por Gabriel Retes, quien ha muerto. ¿De qué murió? Pues no lo sabemos, 73 años de edad. Me dice María José Viera, así es, dice, 2,000 pesos, tiene razón Mili con respecto al costo, pero Majo, tiene que ser testamento, o habría otra manera, porque habrá quien no traiga los 2,000 pesos, quien no los tenga, y qué otras opciones le podemos dar a la gente para que en este momento en que está la pandemia, que está el no poder salir ni siquiera los notarios están trabajando, porque pues son áreas específicas que requieren de un tipo de trabajo como el que se está comentando. No sé si existe algún tipo de testimonio, de herramienta que entre tanto tenga cierta validez, porque, repito, no tenemos la vida asegurada cuando está pasando una pandemia de esta naturaleza. Mili dice, no llevo comisión, pero me gusta recomendar a lo mejor. Majo dice, ahorita estamos haciendo su testamento por 2,000 por COVID, y no hay que esperar hasta el mes del testamento. Esa es una muy buena promoción. Bueno, eso es para la gente que está en Guadalajara. Majo está dame el número de tu notaría, ¿no, Majo? Ya que estamos en esto, pues de una vez para decirlo, ella está en Guadalajara, y bueno, por allí les doy el número de la notaría y pueden
consultar. Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, buenas noches, maestro. Buenas noches, Claudia. Dalia María, excelente recomendación. Yo fui oficial del Registro Público de la Propiedad y es un gran problema no contar con testamento. Gracias por informarnos, padrino. Sí, Dalia María, de veras, pero fíjate que no solamente en eso, ya me abriste otro tema. Ahora sí que en lugar de ocuparme de los acontecimientos, voy a ocuparme de cosas muy sociales. Lo del Registro Público de la Propiedad nos lleva a actualizar, y ahí, Maru, por favor, monitoréame con respecto a lo que significa escriturar las propiedades, porque muchas veces las vamos dejando allí, no se van haciendo las escrituras en tiempo y forma, y luego viene el problema de que hay que hacer juicios testamentarios, y ya me dirás, bajo cuánto cuesta ahorita un juicio testamentario, que va a generar otro tipo de conflictos, otro tipo de problemas. Entonces, por eso hay que escriturar en tiempo y forma. Esa es otra de las acciones que tenemos que desarrollar. Así que, Delia María, ya me abriste el panorama y lo estoy subrayando en este caso. Así que escrituras, testamentos, son cosas bien importantes. No las dejemos para el final, porque luego lo único que dejamos son problemas. Saludos, mi estimado Carlos Vallejo. Majo Viera, así que me estás dando información. Carlos Rodríguez Burgara, un saludo por allá por Tonalá, mi estimado Carlos Rodríguez. Jaime Matus, Jaime, muchas gracias por la información tan oportuna. Hoy Jaime me estuvo manteniendo al tanto de cómo se fue moviendo el precio internacional del petróleo, que llegó hasta por debajo de $1 y hasta por debajo de los $11, el West Texas Intermedium, que llegó a ser también una caída estrepitosa en el precio del petróleo. Así que muchísimas gracias, mi querido Jaime. Rafael Peña, va un saludo hasta Baja California Sur, mi estimado Rafa. Y Rafa Flores, el abrazo de costumbre y gracias por hacerte presente aquí. Ayer me regañaron, Rafa, que porque te ando incitando al mal para que andes difundiendo esas fotografías tan espléndidas con las que nos deleitas a tus seguidores en Facebook, pero pues vale la pena, ¿eh? Dice Majo Viera, el Colegio de Notarios sacó el comunicado ahorita, nos lo va a comportar por si alguien quiere hacerlo. Por favor, sí, valdría la pena, Majo, para compartirlo aquí y que podamos a quienes están enlazados en este momento darles información, más orientación. Saludos, Jorge Naveja, Claudia Gabriela, ya le había dicho, Braulio Villarruel, y pues va el saludo para ti, primo Jorge. Saludos a Lidia Negrete, muchos saludos, querida Lidia, qué bueno que estés aquí en contacto. La notaría donde trabaja Majo es la 115 de Guadalajara, y nos dice, lo que la ley tiene como válido para designar su voluntad es el testamento, aunque cuando se adquiere una propiedad se puede designar un beneficiario en caso de muerte, y eso vale. Lo malo es que solo puedes usar esa cláusula en un solo inmueble. Así es, solamente es en un solo inmueble. Si ustedes tienen 2, 3 o más, pues no pueden hacerlo en la misma manera de designar a un beneficiario. Oye, Majo, ¿y no puedes designar, por ejemplo, si tienes 3 casas, designar a 3 beneficiarios diferentes, o nada más esa persona solo tiene opción a un caso? Me imagino que eso es la situación, me imagino. Verónica Jiménez, ¿existen recargos por escriturar después de años de comprar? Sí, así es, existen recargos. Saludos, Yasmín Levy, Ani Ruiz, Juan Manuel Campos, Juanma, también saludos. Dice Majo, se llama cláusula de designación de beneficiario, pero repito, solo se puede usar una única vez. Así que pues lo estoy aclarando en los términos en que la especialista nos lo está explicando, pero pues digo, ojalá que todos los que estamos aquí y muchos más y todos nuestros parientes libren la pandemia y no tengan situaciones desagradables, y que después de todo esto puedan escriturar y puedan hacer su testamento cuál debe de ser. Saludos, Betty Ceballos. Dice Mili Naveja, dice, lo más costoso es un intestado. Puede irse tranquilamente hasta 15 años, sácale cuenta, sí. Los intestados son peores todavía, y bueno, pues allí quien gana es el gobierno. Pues al final de cuentas, la cláusula solo puede ser usada una sola vez, me reitera Majo, una sola vez. Se creó justo para ayudar a las personas que solo pueden comprar una propiedad en su vida. Miren, ya se alargó el tema y me da mucho gusto que podamos servir
de vínculo en un tema tan relevante. Miren, cosas bien tristes. En Estados Unidos me tocó ver algunas imágenes en Nueva York que se les permite a las personas desde el coche, perdón, despedirse de sus muertos que van o en un féretro o van en una urna y lo único que les permiten es ni siquiera bajarse del coche, desde el coche. Y también escuchaba que le preguntaban a alguien de una funeraria, oye, ¿y podría congelar el cuerpo? Sí, nada más que ¿saben cuánto cuesta en Nueva York dejar congelado un cuerpo? $300 diarios. Así que pues sáquenle, calcúlenle cuánto va a durar la pandemia. Y bueno, pues son situaciones bien difíciles, bien complejas las que estamos viviendo. Saludos Armando Anda y Teresita Valdivia, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y bueno, ya que estamos en temas que no van tan vinculados con esto de la pandemia, déjenme decirles, ayer les hablaba de la ley de amnistía. Híjole, yo sé que hay gente que no le gusta que hable mal de Morena y del presidente de la República. Yo les he aclarado que el presidente en campaña prometió una ley de amnistía para favorecer a indígenas, favorecer a personas que se encuentran encarceladas y por no tener dinero, no tener una buena defensa, no tener un buen abogado, se quedan ahí los años, la vida entera en la cárcel. Me parece que en su momento no era una mala idea. Sin embargo, ejecutarla ahora ya había pasado por diputados, entonces tiene mayoría total el partido del presidente, pero hoy entraba al Senado. Los senadores de oposición, por más que suplicaron y dijeron, dejen el tema de la ley de amnistía, el presidente tiene la autoridad suficiente para emitir algún decreto y favorecer a determinados grupos vulnerables que en esta pandemia pueden estar sufriendo consecuencias del COVID-19 y que, bueno, pues lamentablemente están en cárcel. Dice Majo Viera, cualquier cosa estoy a sus órdenes, ya les dije que su notaría es la 115 de Guadalajara. Bueno, pues ahí les va la información de lo que pasó hoy. Sin modificaciones, el Senado aprobó en lo general y particular la Ley General de Amnistía en un ambiente tenso por la crisis sanitaria y reclamos entre la oposición y Morena, que rechazó haber recibido instrucciones del Ejecutivo. No es un hecho, no le demos más vueltas. Esa fue una orden del presidente. Tras ser aprobado por el Senado, la ley fue turnada al Ejecutivo para su promulgación. Entrará en vigor en el momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, aunque el presidente tendrá hasta 60 días para expedir el acuerdo de creación de la comisión que revisará cada caso. Les decía, aquí lo destacado, lo que hay que lamentar en este caso, es que al darse esta situación, van a salir libre, están dando la información de que saldrán libres personas que son primodelincuentes, que delinquen por primera ocasión. Así que en eso pueden ir narcomenudistas, pueden ir personas de etnias, pero aquí el riesgo es que ante la situación que se está viviendo pueda salir gente que tiene mucho acercamiento con grupos delictivos o que va a dedicarse al delito. Lamentablemente, a mí me parece que no era el momento de esta ley de amnistía que ya fue aprobada por el Senado y que ya pasa al poder del Ejecutivo. Y bueno, pues esto creo que no era lo recomendable. Los senadores de oposición decían que había más urgencia de tener un acuerdo nacional para enfrentar la pandemia, un acuerdo económico, un acuerdo social, un acuerdo sanitario. No les hicieron caso, se fueron por la línea de aprobar esta ley de amnistía. Saludos a Alma Sánchez y también a Célida Pérez Payán, que la verdad no me gusta nada esta ley de amnistía, pero ha quedado ya debidamente aprobada. Ya volviendo a asuntos de la pandemia, fíjense cómo la Iglesia Católica está entrando también en el ritmo, en lo que está pasando en el mundo con la pandemia. Hoy el Arzobispado de Guadalajara ordenó a los sacerdotes el cierre de templos hasta el 30 de mayo. Ha enviado una circular el cardenal José Francisco Robles,
a los sacerdotes, así que los templos, anótenlo, en Guadalajara, y supongo que serán una tendencia nacional, estarán cerrados hasta el 30 de mayo en consonancia con las indicaciones que se han hecho, que se han formulado hasta este momento. Entonces, pues para que aquellas personas que pensaban o tenían en mente ir al templo o que tenían algún pendiente, bueno, pues la verdad es que no van a tener acceso a los templos. Algo que está pasando en Estados Unidos, dice, fíjese lo que está diciendo el principal epidemiólogo, y refiero este tipo de informaciones porque se vinculan también con nosotros, también a nosotros nos traen una cierta orientación. Las protestas para reabrir el país son contraproducentes. Esto dijo el epidemiólogo Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, y pueden demorar la reactivación económica. El doctor Fauci, director del Instituto Nacional para Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que quienes protestan en contra del mandato de algunos gobernadores para mantener las restricciones por la pandemia serán responsables de cualquier retraso en la reapertura económica del país. Hasta que no se controle el coronavirus, la reactivación económica del país no va a suceder. Esto lo está diciendo para Estados Unidos. Lo que están haciendo los manifestantes en las calles son medidas que serán contraproducentes para todos. Esto porque se han presentado algunas manifestaciones en estados como Michigan, Indiana, Oklahoma, Colorado, la Florida, Texas y Virginia. Entonces, pues ahí les estoy pasando esta situación. Y siguiendo con lo de Estados Unidos, hoy veía un dato que publicó en su artículo de este día Leon Krause, y es relacionado con el nulo apoyo que está brindando el gobierno de Estados Unidos a los indocumentados, sobre todo a los mexicanos, que son pues cerca de 11 millones. Dice Leon Krause, es una tragedia que revela la pequeñez moral de mayoría de los políticos estadounidenses, pero también la ignorancia de una sociedad que insiste en no darse cuenta del papel que juega la comunidad indocumentada en el funcionamiento básico de su país. La realidad es simple: sin la mano de obra indocumentada, una larga lista de industrias en Estados Unidos seguramente colapsaría casi de la noche a la mañana. Dice, hace poco más de un año entrevisté a un pequeño productor de leche del estado de Wisconsin. Me confesó que sin mano de obra indocumentada, su granja y la enorme mayoría de las que hay en Wisconsin quebrarían. Lo mismo encontré al dialogar con representantes de la industria cárnica en Iowa, que cuenta con los indocumentados para procesar y empaquetar el producto, para no hablar del proceso de limpieza de los rastros. Las cifras no dejan lugar a dudas. 36% de los trabajadores del campo en Estados Unidos son indocumentados. Por ejemplo, la importancia de los campesinos indocumentados es tan capital que el propio gobierno estadounidense los declaró esenciales durante la pandemia. Estamos hablando, como les decía, de 11 millones de mexicanos indocumentados que están en los Estados Unidos. Y bueno, pues por eso se lo estoy refiriendo, por lo que esto representa en términos generales para los Estados Unidos, y que también, lo que he venido diciendo, tiene un gran peso para la economía de México. En otro orden de cosas, la Organización Mundial de la Salud ha explicado que quienes se ven más afectados por el virus son las personas adultos mayores y las que cuentan con padecimientos médicos como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes. Las personas con dichas condiciones desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. Sin embargo, la misma organización señala que niños y adultos jóvenes también pueden presentar síntomas graves si se contagian de coronavirus. Esto ya lo han venido diciendo desde enero. Esto no es nuevo, por eso los grupos vulnerables tienen que tener mucho cuidado. Más saludos, Aide Fitch, Aide, un fuerte abrazo. Jesús Macías, gracias por estarnos acompañando. Lupita Latorre y José de Jesús Muñoz, muchas gracias por estar participando y hacerse presentes en esta transmisión que estamos haciendo. En las estadísticas que presenta la Secretaría de Salud aquí en México, todos los días en la conferencia vespertina sobre COVID-19, el número mayor de fallecidos está entre quienes padecen hipertensión o glucosa elevada en sangre. COVID-19 no solo pega a gente mayor,
pide la Organización Mundial de la Salud se tomen medidas de precaución sin importar la edad. De entre las personas que han perdido la vida a causa de este coronavirus, 43% tenían problemas de presión arterial alta, 37.3% diabetes, la siguiente mayor condición de riesgo es la obesidad, 32.6% de quienes murieron por COVID la presentaban, así que les estoy dando todos estos datos que creo que es importante que los vayamos subrayando y creo que vamos ahora con otros temas que son de mucha importancia. Sí, fíjense ustedes, les hablaba de lo de la ley de amnistía. ¿Por qué me preocupa tanto? Fíjense ustedes, el número de homicidios en México, el día de ayer fue el día más letal, el día de más número de muertos, de más número de asesinados, perdón, de homicidios dolosos, se registraron 105 el día de ayer. A pesar de que estamos en esta situación, la verdad es que estamos enfrentando un número de muertos increíble. O sea, sigue habiendo cuando menos 61, es cuando menos ha habido en las últimas semanas en que hemos estado confinados, pero aún así se llegó a brincar a 102 y el día de ayer a 105 homicidios dolosos. Por lo tanto, el crimen no descansa, el crimen sigue con su ritmo. Y bueno, pues de las cosas que hay que decir es que el presidente de la República sigue con una dinámica que uno no entiende. Hoy, por ejemplo, se ocupó de otra vez quiénes tienen los precios de la gasolina, cuando la gasolina está liberada en los precios, cada gasolinera tiene sus propios tabuladores. Se ocupó de la refinería de Dos Bocas, del aeropuerto de Santa Lucía, como si no tuviésemos la mayor presión de una situación como el COVID-19. Fíjense ustedes, para que vean los temas, gracias a Luis Estrada que publica un tuit en este tema. Dice, así serán las semanas de las conferencias del presidente. Los lunes las gasolinas, el martes salud, miércoles créditos, jueves programas sociales, viernes proyectos de desarrollo. Hoy se cumple un año de que quiénes los precios de las gasolinas presentado por el Procurador del Consumidor en las conferencias que se realizan. Y la verdad, no son temas en este momento, a lo mejor son importantes, a lo mejor le interesan mucho al presidente, pero en este momento nos urge saber cómo estamos enfrentando la pandemia, cómo vamos a superar los problemas económicos que se están registrando. Saludos a Juan Arellano, gracias por estar participando. Y bueno, pues les estoy pasando esta información que creo que hay que estarlo subrayando porque creo que nos está dando una idea de qué es lo que está sucediendo. A finales de mayo estarán disponibles los 2 millones de créditos para pequeñas y microempresas. Esto lo reiteró el presidente de la República. Les recuerdo que se van a hacer 2 paquetes de créditos a pequeñas y medianas industrias por 25,000 pesos, con la idea de apoyar, son créditos, son préstamos, no creo que es dinero gratuito, hay que pagarlos, y se van a acreditar únicamente aquellas empresas que tengan trabajadores afiliados al Seguro Social y que estén al día en las cuotas obrero-patronales del Seguro Social. Estos 2 millones de créditos que se van a dar equivalen a 25,000 millones de pesos que según, fíjense bien ustedes, el exsecretario de Hacienda es una cifra ínfima. Hoy, como lo hace todos los lunes, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, publica en el diario El Universal un artículo que tituló Palos de ciego del gobierno y una simple vía. Al final de la emisión les voy a poner la liga para que quienes les interese puedan darle una leída a lo que publica Carlos Ursúa, que les reitero, era el secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, fue su secretario de Finanzas en la Ciudad de México. O sea, es una persona que era de todas las confianzas del presidente. Y entre las cosas que yo quiero destacar de este artículo, independientemente de que ustedes lo lean con mucha calma, aunque supuestamente no hay que preocuparse mucho porque el gobierno federal ya anunció con bombo y platillo que todo se resolverá con 25,000 millones de pesos, que significa el 0.1% del Producto Interno Bruto. Imagínense ustedes, en otros países que están utilizando hasta el 4% del Producto Interno Bruto,
para apoyar a las pequeñas empresas, para resolver el problema del desempleo, los cuales se repartirán entre 1 millón de empresas de todos los tamaños. Ese pequeño monto podría ayudar, sí, a micro y pequeñas empresas en la informalidad, pero es obvio que una curita no sirve de nada para contener una hemorragia. Lo que más bien se necesita es una política laboral de envergadura y que pueda implementarse de manera urgente, inmediata. Los empleos en el sector formal deben ser defendidos a capa y espada, no solamente por el bienestar del trabajador mismo, sino también por el de su familia y el de la empresa donde trabaja. Lo dice el ex secretario de Hacienda. Les digo al final, les voy a compartir la liga en donde está este artículo para que si ustedes la quieren leer, pues con toda confianza le den una muy buena lectura. Bueno, como ya estoy en la recta final, quiero comentarles que en India la policía castigó de una forma muy peculiar a 10 extranjeros que violaron las normas de confinamiento. Fíjense bien, como en la primaria, como en el preescolar, los obligaron a escribir 500 veces en una hoja de papel la frase: no seguí el confinamiento, lo siento. Eso es lo que hicieron en la India con extranjeros que no respetaron el confinamiento. Medios locales detallaron este castigo a los extranjeros que eran procedentes de Israel, Australia y ¿de dónde cree? Y de México. Así que también tuvieron que hacer sus planas. Saludos a Alejandro Ulloa, Eric Brandón Palacios. Mili dice: oye, mi amiga que tiene su estética en la Gran Plaza paga 60,000 de renta mensual, tiene 10 empleadas de más de 16,000 pesos mensuales, y justo hace rato me dijo: ¿y a mí para qué me sirve eso? No, no solamente tu amiga, muchos dicen lo mismo. 25,000 pesos no sirve prácticamente para nada. Por eso los empresarios han venido sugiriendo un acuerdo que permitiese dar un tipo de apoyo formal. Miren, esto ha sido muy insistente el sector empresarial de estar proponiendo un apoyo formal. Proponemos, fíjense, un acuerdo nacional tripartita para sostener el empleo. Esto dice el presidente de la Coparmex. Estoy consciente de todo lo que implica esta propuesta de acuerdo. Una cosa muy importante es desescalar la polarización, el enfrentamiento, poner un alto a las agresiones. Vivimos una situación de emergencia. En este contexto es necesario reconocer la unidad en lo esencial. Esto está diciendo el empresario. Y bueno, los empresarios dicen que sería un acuerdo al máximo nivel y estaría encabezado por el presidente de la República. Es lo que le están pidiendo, y pues que hay instituciones como el Seguro Social, como el Infonavit, que podrían tener una participación a todo esto, y pues están viniendo a insistir que esta sería la manera más rica de poder enfrentar lo que estamos viviendo en el país. Y bueno, pues ellos están sugiriendo algo que le llaman el salario solidario, que es esto. Dice, por ejemplo, el año pasado estuvimos impulsando el salario del bienestar, que consistía en 6,500 pesos mínimo por trabajador, y se sumaron 600 empresas. Era en otro contexto y lo veíamos como la ruta de una nueva cultura salarial complementaria a los incrementos al salario mínimo. Están insistiendo mucho en esto que es el salario solidario, que ahí, sí, con lo que decía Mimi, es muy importante estar diciendo que conviene darle un apoyo directo al trabajador, un apoyo que le permita enfrentar la situación del mes pasado y del mes de abril y mayo, que son los que está viendo un serio problema. Mauro Ramírez dice que el licenciado Mújica de la Notaría 169, eso en Ciudad de México, dice que el testamento estaba normalmente en 6,000, pero a los escuchas de este programa les va a cobrar 2,500, que fue el costo del mes pasado del testamento del año pasado. Bueno, entonces quienes están en Ciudad de México, la notaría es la 169 de la Ciudad de México, que está en Coyoacán, en las calles de Londres número 41, en la Colonia del Carmen. Así que en Guadalajara 2,000 y en Ciudad de México 2,500. Así que aprovechen ahorita que hay la posibilidad de pagar menos y hacer su testamento. Creo que vale mucho la pena. Esto que les estaba diciendo del presidente de la Coparmex es una entrevista que se publica en El Economista
y que desarrolló el director editorial, mi amigo Luis Miguel González, quien hizo una entrevista muy amplia que está hoy publicada en el diario El Economista, por si quieren consultarla y ver qué es lo que dijo. Y bueno, pues quiero comentarles que les voy a compartir también al final la carta en la cual responde el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. ¿Recuerdan ustedes que el presidente de la República le mandó al líder de los empresarios una carta en la que le pedía que les cobrara a empresarios que debían algo así como 15,000 millones de pesos en impuestos? Esto era una irregularidad por todos lados, porque yo no sé cómo el presidente recibió la información, eso es información confidencial. Si el SAT le dio esa información al presidente de la República, incurrió en una irregularidad. Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, tengo una conocida que tiene una estética en Chapalita y le aplicaron una multa de 30,000 pesos por no ser su empresa de primera necesidad. No hay para la renta ni la nómina, menos para una multa. 30,000 pesos de multa. Fíjense, esto, pues ahí está la situación. En una estética, ¿saben cuánto va a pasar para que pueda pagar las nóminas, para que pague la multa y todo esto? Saludos, Lalo Álvarez, va muchos saludos. También para Alan Geoffs, buenas noches. Alan es el tirano que nos trae cortitos con esto de las páginas de internet y todo esto. Quiero invitarles para que se suscriban a mi canal de YouTube. Aquí está la información. Vamos a estar haciendo cápsulas. Hoy, de hecho, ya grabé una cápsula sobre la importancia de la preparación de voceros, refiriéndonos al de Estados Unidos y al de México. Es una capsulita que iremos presentando ya en el canal de YouTube con otros temas en los cuales yo me desempeño y que pues me gustaría compartírselo. Eso está en mi canal de YouTube, que es, ustedes lo pueden consultar en Juan María Naveja, así está, o a través de mi página web, que es juanmarianaveja.com. A partir de ahí pueden encontrarlo. Así que, pues creo que si se inscriben si se suscriben en mi canal, pues me dará mucho gusto porque podemos compartir ese tipo de información. Miren, la carta que responde Carlos Salazar, a la que le envió el presidente de la República, la difundió hoy Carlos Loret de Mola en su programa de la W del Mediodía y la hace llegar también en internet. Yo les voy a publicar la carta ahorita que termine ya el programa, pero básicamente dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial: me está pidiendo violar la ley. Dice: lo que usted me está pidiendo, señor presidente, es violar la ley y por principios no lo voy a hacer. En esa línea se puede resumir la carta privada que mandó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, al primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Como digo, esto se lo difundió hoy Carlos Loret de Mola. Es una carta que exhibe la escalada en la confrontación entre el presidente de México y los empresarios del país. Salazar Lomelín se había mantenido como un líder empresarial muy cercano al presidente, pero en la carta acusa las diferencias profundas en las formas que tiene con el presidente, al grado de afectar la confianza que yo pensaba habíamos construido. Bueno, para no seguir leyendo, es una carta muy larga y yo se las voy a compartir para quien quiera leerla. Vamos a compartírsela. Si quieres, Maru, ya podemos ir compartiendo las cosas que este día le vamos a hacer llegar a quienes nos han acompañado en la emisión de este día. Pepe Díaz Becerra: en el gobierno de Emilio González, el Servicio Nacional de Empleo lo recibió en el lugar 29 en generación de empleo y lo colocó en cuarto y 2 años en primer lugar. Fíjense ustedes cómo se han presentado situaciones en el pasado que luego el presidente descalifica y menciona que se hicieron todas las cosas mal, cuando hay evidencia de que por lo menos en materia de desempleo no estábamos tan mal como está pintando este año, en donde ya seguramente al cierre de este mes andaremos llegando a los 700,000 desempleados o 700,000 empleos perdidos. Bueno, estoy llegando ya al final de la emisión del día de hoy. Les quiero agradecer haberme acompañado y la reiteración de lo que tenemos que hacer. Es decir, vamos cuidando a los demás. Ya en lugares como Michoacán, como Jalisco, es obligatorio usar mascarilla
cuando sale uno a la calle. Es obligatorio, incluso se pueden sufrir multas si no se respetan estos lineamientos por parte de los gobiernos. Entonces, la mascarilla no es ningún problema, es posible usarla, no, ni es cara, ya prácticamente todo el mundo las está usando y como dice el gobernador de Jalisco, si no tienen para comprar, pónganse una camiseta, pónganse un trapo que les permita bloquear la salida de la emisión de aire contaminado, que eso es lo que se está procurando. También recuerden lavarse continuamente las manos. Si van a algún lugar en donde hay personas haciendo compras y lo que sea, pues casi en todas partes hay gel antibacterial. O ahí úntense un poco y ya que lleguen a su casa, hacen una limpieza profunda de ustedes mismos. Son las recomendaciones y desde luego lo más importante es la distancia social. 1,5 metros, 2 metros es de las cosas fundamentales si queremos bajar el número de contagios y por tanto el número de muertos. Recuerden que eso es clave y también los síntomas que regularmente se presentan con las personas contagiadas de COVID-19, que es decir, tos seca, altas temperaturas, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, también pérdida de olfato, pérdida del gusto. Cuando se presentan algunas de estas características, háblenle a su médico y si es indispensable, pues váyanse a hacer un análisis. Ahora ya hay muchos laboratorios que están ofreciendo esos servicios. También es el sector público que debe de hacer también este tipo de exámenes. Y no me voy a cansar de reiterar de la importancia de la vacuna contra el sarampión. Acuérdense que hay que vacunar a los niños. Son 3 tomas contra el sarampión y ahora nos están diciendo, desde ayer se los vengo diciendo, del caso de la polio. Están reapareciendo estas enfermedades y matan niños, dejan secuela en otros tantos. Por lo tanto, hay que vacunar a los niños contra el sarampión, contra la polio. Pues todo el mundo sabe cuáles son las vacunas. La vacuna que se les aplica a los niños, todos los pediatras la tratan de suministrar y en el sector salud regularmente es gratuita. Ahí tienen ya en la página en las ligas de los temas que les prometí y misión cumplida. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Pasen una buena noche. Como siempre les digo, si les gustó lo que estamos haciendo a través de este Facebook, recomiéndenlo, replíquenlo. Nos dará mucho gusto continuar con este trabajo que espero que sea de interés y de utilidad. Lo mejor para todos. Esperemos que las cifras no crezcan. Sé que es imposible porque ya entramos en una fase sumamente compleja, sumamente complicada. Pásenla bien. Muchísimas gracias y hasta mañana.